010S, video, dilema protista, diagrama C y T para triada de entero y partes. Este tema que lo tratamos inclusive en el libro nuestro, perdón, lo tratamos en el libro, aunque hay unos errores, pero ya lo tratamos. Sin embargo, vamos a tratarlo a través del video. He enseñado ciencias durante los últimos 12 años en el Centro Alternativo de Enseñanza, ALC, por sus siglas en inglés, seguido de detención y residencial en las instalaciones de justicia juvenil de Garner Beds del condado de Travis y próximamente en la Casa Fénix, un centro de tratamiento de trastornos por abuso de sustancias, todo por parte del Distrito Independiente Escolar de Austin ISD. Si bien es cierto que todavía hay mucho que aprender de la teoría y la práctica educativa establecida, la verdad es que no he encontrado nada que haga una diferencia real en la enseñanza de las ciencias a estudiantes en alto riesgo de deserción. Fue en algún momento en el que me dije a mí mismo, si quieres hacer las cosas bien, Ricardo, tienes que hacerlo tú mismo. Algunos años en hechura fue que propuse la reilustración, una propuesta que se remonta más allá de Atenas y la Grecia presocrática de la antigüedad y hacia Israel del periodo arcaico. Sí, en tiempo absoluto igual a cero, a la tradición que se remonta a la historia mosaica de la creación, pero una versión actualizada como cábala postmoderna, una que se basa en los 4 niveles de Pardes del árbol de la vida, pero ahora se expresa como 3 en 1 de las triadas de la semilla de la vida. Esto ahora lo presento en una modalidad fácil de usar como son los diagramas C y diagrama T para la enseñanza de la ciencia a todos los estudiantes en riesgo y en promesa. Dicho el preámbulo, empecemos. Aunque soy físico por formación, enseño todas las asignaturas de ciencias, biología, química y física, así como amalgamas de estas, como ciencias medioambientales, salud, cursos de recuperación de créditos informáticos en todos los ámbitos y similares. Las clases de ciencias generalmente se imparten de manera apilada debido a consideraciones administrativas, lo que quiere decir que como regla general en cada clase tengo estudiantes de cada uno de los cursos de ciencias mencionados anteriormente. Esta configuración única plantea un desafío y una oportunidad para enseñar ciencias a estudiantes de alto riesgo de deserción. Si hay un opuesto a la especialización en la educación, este sería sin dudas. Sin embargo, no profundizaré en los méritos del individuo para aterrizar conmigo, sino que en lugar de eso trataré sobre la responsabilidad del lado de la enseñanza, abordando la razón subyacente de lo que es la ciencia, por principio de cuentas. En esta ocasión no haré un enfoque de gran trazo como en mi libro Pardecismo, Ciencia Humana 101. Por el contrario, elegiré mostrar el malestar en cuestión mediante un ejemplo ilustrativo que demuestre vívidamente el problema subyacente. Aunque hay varios candidatos fuertes para el puesto, en este documento limitaré mi selección al protista en la biología, dejando el tema de la física y quizás la química para otra oportunidad más adelante. Como nota cultural, dicho de paso, sucede que la física es más básica que la biología, esta última siendo más avanzada. En la práctica, en la mayoría de los países, eso se transfiere a la enseñanza de la física en el nivel de primer ingreso a la preparatoria, mientras que la biología se enseña primero en otros, como en los Estados Unidos, cuyos estudiantes aún no cuentan con las habilidades matemáticas para el cargo. Como es el caso de que aquí todos los estudiantes de primer año ingresan a la biología y no tantos toman la física, comenzaré mis observaciones sobre la enseñanza con el curso de ciencias de apertura que es la biología. Y en esto ni siquiera estoy tomando en consideración el papel vital que desempeña la química en los procesos biológicos. Menciono lo anterior en el contexto de que, si bien las matemáticas son necesarias para tomar física,
La filosofía también es necesaria para abordar adecuadamente la biología, como pronto tendremos ocasión de presenciar. Por supuesto, la filosofía no es parte del plan de estudios, ni siquiera como un requisito en la universidad, por lo que tendremos que hacer lo mejor que podamos en lo que sigue. El problema es que, sin los prerequisitos necesarios, el aprendizaje y la enseñanza de la biología se reducen al registro más bajo de la memorización, lejos del más alto de comprensión de lo que está ocurriendo. Sin esta comprensión del registro superior de las cosas, no es de extrañar que vivamos en un mundo gravemente destruido que necesita urgentemente de una reparación inmediata. Eso fuera de lado, pero por otro lado, esta cuestión del orden de los temas no es más que una preocupación menor, comparativamente hablando. La principal preocupación es lo que consideramos por ciencia, después de todo. En biología, la taxonomía es una gran cosa, la clasificación de los organismos, debido a su etapa relativamente temprana de comprensión. Ten en cuenta que es la taxonomía el método de arreglo y no la taxología, la ciencia del arreglo. Esto se remonta a eludir lo que es ciencia y en cambio a centrarse en lo que hace la ciencia, explicar el método científico mediante diagramas de flujo y olvidar la ciencia como tal. Es decir, no abordamos lo que es la ciencia, sino que nos conformamos con lo que hace la ciencia. Este tema se abordó en ensayos previos en video, por lo que en esta ocasión proporcionaremos un ejemplo ilustrativo que resalte qué es lo que estamos tratando de decir. La ciencia como método científico se remonta a los griegos, a la ilustración, toda vez que si lo que queremos saber es qué es la ciencia, tendríamos que retroceder aún más al tiempo absoluto igual a cero de la historia de la creación mosaica de la Cábala, clásica y posmoderna de Israel y hacer la reilustración. Esta ciencia humana del futuro es precisamente lo que pretendemos hacer aquí. Todos los esquemas de andamios de fondo ya se han proporcionado en exhibiciones anteriores, dejando únicamente el estudio de caso central que demuestra el punto más allá de toda duda razonable. En otras palabras, no se puede enseñar la biología, el estudio de la vida, a menos que tengamos claridad con lo que es la ciencia como estudio, por principio de cuentas. Téngase en cuenta que es la biología lo que me pagan por enseñar, el estudio de la vida y no la bionomía, el método de la vida. Por lo tanto, no creo que no sea razonable preguntar sobre mi retribución. Dicho eso, sigamos adelante. Digamos algunas cosas generales sobre la biología antes de abordar el tema de la clasificación de la protista o del protista en cuestión. Algunas palabras de paso. La ciencia es. La siguiente pregunta es, bueno, pues ¿qué es la ciencia? La ciencia es acerca de indagar. El núcleo de la ciencia es ¿por qué? Si la respuesta establecida es que la ciencia es como la ciencia hace, la ciencia es el método científico. ¿Cómo podría hacerle para inculcarle el pensamiento crítico a mis alumnos si el aprendizaje de indagación está puesto fuera de límites desde el inicio? Lo primero que sorprende a cualquiera que estudie organismos vivos es encontrar la unidad en la diversidad. Esta preocupación de ordenar la diversidad es la taxonomía de Linneo, la clasificación estática de todos los organismos sobre la base de características compartidas. El núcleo de la taxonomía es la concepción, denominación y clasificación de grupos de organismos. Los organismos se agrupan en taxones, singular taxón, y estos grupos reciben una jerarquía. Los rangos principales en el uso moderno son el dominio, el reino, la fila, clase, orden, familia, género y especie. Es un repaso. El estándar para nombrar organismos es la nomenclatura binomial, como en Homo sapiens, género, especie, en cursivas, mayúscula seguida de minúscula. Pues bien, con el advenimiento del tiempo en la teoría de la evolución, el sistema taxonómico estático de Linneo ha tenido que adaptarse.
Los recién llegados son la filogenética, que es el origen en el tiempo de los organismos como encarnaciones de la vida, la filogenética y luego la cladística o la agrupación de organismos por categorías basadas en ancestros comunes y finalmente la sistemática. La sistemática, que son las relaciones entre los organismos vivos con el paso del tiempo. Mientras que la teoría de la evolución fue un gran avance en comparación con el sistema taxonómico de Linneo, estático por su propia naturaleza debido al estado del arte en la biología pre-ADN, aún así la teoría de la evolución está cargada de conceptos erróneos propios del trasfondo cultural del cual es una parte integral. La teoría de la evolución, en lo que se refiere a nuestro tema del protista, comienza con la noción de filogenia, que, como se mencionó anteriormente, se refiere al origen en el tiempo de las realizaciones de la vida como organismos vivos. Pensándola mejor, trabajemos hacia atrás, desde la práctica hasta la teoría. Es decir, planteemos por adelantado la clasificación protista para mostrar cuáles son las contradicciones inherentes y solo entonces abordaremos la solución teórica de la misma como salida del enigma. Vamos a tomarlo desde la cima. La biología es la ciencia que estudia la vida y los organismos vivos, incluida su estructura física, composición química, función, desarrollo y evolución. Los avances en microscopía han tenido un profundo impacto en el pensamiento biológico. La teoría celular afirma que la célula es la unidad fundamental de la vida. Los organismos vivos comenzaron como procariotas y luego evolucionaron a eucariotas. De los eucariotas hay 4 reinos: el animalia, plantea, fungi y protista. Vamos a empezar con la clasificación de seres vivos y después pasemos a la clasificación del protista, que es donde viene el dilema propiamente. Este es el trasfondo nada más, ¿sí? Tenemos de una investigación del internet una clasificación de seres vivos o de cosas vivas, y luego esto es una forma tipo árbol, esto es tipo nopal, ¿verdad? Nopalera, ¿no? ¿Sí? Y esta es la clasificación en cuadros, ¿sí? El dominio, reino, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y aquí vemos los procariotas y los eucariotas. Aquí tenemos la bacteria, arquibacteria, y luego protista, animalia, fungi y bacteria, y planta y demás, ¿sí? Y aquí tenemos un cladograma de los 6 reinos y 3 dominios: bacteria, arquea y luego eucaria. Y aquí tenemos a protista y luego animalia, ¿sí? Fungi, planta, fungi y animalia y cosas de esas, ¿sí? Bueno, esto es el árbol de la vida. Nosotros lo estamos plasmando esto acá a la semilla de la vida, que es la contribución nuestra a la civilización, por llamarlo de algún modo, de una manera fuerte. Pues esto ya lo hemos visto anteriormente, y tenemos aquí bacteria, ¿sí? Bacteria, y luego arquea y luego eucaria, bacteria, arquea y luego eucaria, y luego en el siguiente nivel tendríamos estos 3 y al finalmente tendríamos, esos 3 y finalmente las plantas y todo lo demás, ¿sí? Ahora, esto es en diagrama T, como les decía. Ahora vamos a pasarlo a diagrama C, que viene a ser lo mismo, pero en el sistema que estamos introduciendo, que es más amigable. Después hablaremos un poquito del por qué. Aquí tenemos lo mismo y aquí tenemos bacteria, arquea, ¿sí? Y eucaria, plantea, eucaria, y arquea y eucaria, ¿sí? Y luego tenemos el siguiente nivel, que son esos 3, y finalmente tenemos animalia, fungi y demás, ¿sí? Ahora bien, en cladística, un clado o grupo monofilético es un grupo de organismos que consta de todos los descendientes de un ancestro común. Bajo esa terminología, el protista no es un clado, no es un grupo monofilético, más bien es un grupo parafilético, que quiere decir que no entendemos qué es, que abarca todo el árbol eucariótico de la vida. Protista es un término cajón desastre que significa no animalia, no plantea, no hongo. Se define negativamente por lo que no es, ¿sí? La clave para visualizar este concepto es la imagen del árbol de la vida.
Eso significa intuitivamente que las hojas brotan de las ramas como las ramas del tronco y el tronco de la raíz del árbol. Las hojas corresponderían a las especies presentes en el campo, el resto correspondería a clasificaciones jerárquicas hasta llegar a un ancestro común en la misma raíz profunda del árbol de la vida. El dominio eucariota sigue secuencialmente al dominio procariota. Bueno, pues dimos el fondo, ahora vamos a hablar específicamente sobre el dilema de la clasificación protista. Aquí tenemos la clasificación protista en diagrama T. Entonces tenemos aquí el dilema protista. Los biólogos, permítanme explicar el dilema de la clasificación protista, ¿sí? Todo esto lo pueden sacar de internet y esto ahora sí se puede ver claramente, espero. Permítanme explicar el dilema de clasificación protista. Los biólogos han descubierto que los protistas muestran un grado de diversidad mucho mayor que cualquier otro reino eucariótico. Euglena, algas marrones, diatomeas y mohos de limo son ejemplos de protistas. Los biólogos también encontraron que muchos protistas están mucho más relacionados con los miembros de otros reinos eucariotos, como plantea, animales y hongos, que con sus otros mismos protistas. Esto quiere decir que estos protistas son protistas y caen en sí, aquí están los protistas, pero hay otros protistas que aunque son protistas realmente se parecen más a los animales y a las plantas y a los hongos, por eso se les llama parecido a planta, protista parecido a hongo y protista parecido a animal. Y así se clasifican, sí, propiamente, ¿sí? Primero el excavata, esto, y luego los que se le parecen, y luego la planta, animal y todo lo demás, ¿sí? Ahora bien, estudios recientes dividen a los protistas en 6 clados principales, en donde cada uno podría considerarse un reino. Los 6 grupos principales son excavata, cromalveolata, como decía, cercozoa, foraminífera y radiolaria, y luego rodófitos, y luego ameombozoa y finalmente choanozoa. Algunos antepasados de los protistas actuales dieron lugar a las plantas, animales y fungi, según es la creencia, algunos antepasados, ¿sí? Es una idea lineal del tiempo. En fin, mientras que la imagen del árbol de la vida traza un mapa adecuado del protista, no llega a proporcionar el impulso de fondo del árbol evolutivo. Esto solo se proporciona por medio del diagrama T de la semilla de la vida o, si bien, en su versión fácil de usar, del diagrama C. Las notas del colegio o bien la presentación del tipo closet. Todo el diagrama C tiene varias denominaciones. Esto ahora procedemos a exhibir primero como diagrama T y luego debajo como diagrama C. Ahora, debido a su complejidad, es posible que tengamos que exhibirlo en partidas. Como decíamos, este es el diagrama T, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo vamos a pasar, ¿sí?, del diagrama T al diagrama C. Esto es lo que vamos a hacer propiamente. Y aquí lo hacemos otra vez regresando donde viene todo lo que sacamos de investigación a nivel de internet propiamente, ¿no? Si no proseguimos a otro nivel de conocimientos más que ese, ¿sí? Pero aquí viene todo. Ahora procederemos como es costumbre para mostrar el mapeo de la clasificación protista en el diagrama C de la triada desde el diagrama T, como dijimos, ¿sí? Pasamos de la T a la C. Esto lo seguimos inmediatamente con la clasificación protista en el diagrama C. Aquí tenemos entonces el diagrama C, que viene a ser lo mismo, la excavata, la procromelata, todos estos, y luego estos, y luego todos, que viene a ser lo mismo que el anterior, ¿sí? Y aquí lo pueden ver ustedes si paran el video. Ahora finalmente tenemos mucho material sobre la mesa. Ahora hay que analizarlo. Lo que viene a continuación es darle sentido a todo ello. El diagrama C de la triada resuelve el problema del dilema protista. Pero este no es el mensaje de Itacate. No se vaya, que aún hay más por venir. La imagen del árbol de la vida no es más que el diagrama de flujo de la línea de tiempo, o más bien, el diagrama de flujo no es más que la imagen del árbol de la vida a medida que éste se desarrolla. Las deficiencias del árbol de la vida en biología no son esencialmente diferentes del árbol de la vida de la cábala clásica en comparación con la semilla de la vida de la cábala postmoderna. Al final de cuentas, todo cae bajo el mismo trasfondo cultural, ¿sí? En todo caso, el diagrama T o su diagrama C de la versión postmoderna dice mucho más que el diagrama de flujo de la línea del tiempo.
Dice tanto como el árbol de la vida de la cábala clásica, pero sin su cerramiento. El problema con los 4 niveles de Pardes y los 10 Sefirot es que su significado no queda inmediatamente claro. Esto se corrige por medio del 3 en 1 de la triada, ya sea en el diagrama T o en el diagrama C. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué significa todo esto al final del día? Es decir, ¿qué hace el hecho de que podamos albergar nuestros pensamientos de una manera tan ordenada? ¿Por qué incluso funciona? Y todo el tiempo podríamos agregar. Seguramente cualquier cosa puede suceder una vez por accidente, pero siempre es más bien como si hubiera una ley que subyace a todo ello. O sea, la diferencia de que una cosa suceda por casualidad pero si sucede muchas veces ya no es por casualidad, sino por causalidad, ¿sí? En todo caso, aquí tenemos la teoría de evolución como reconstitución imperativa del principio de integridad, ¿sí? Entonces tenemos el diagrama T, ¿sí? Clásico nuestro de Pardes, de 4 niveles, de 3 en 1. Lo estamos pasando al más amigable, que es el diagrama de closet o el diagrama de colegio, de cosas de esas. Bueno, el itacate de la clasificación protista, el llamado dilema protista, es que hace una declaración más allá de una especie de arreglo ordenado de nuestros pensamientos sobre la cuestión del origen de los organismos vivos al pasar de procariotas a eucariotas, de primitivos a las formas de vida más avanzados, incluyéndonos a nosotros mismos, se ha dicho de paso. La afirmación que hace va tan lejos y toca la propia teoría de la evolución, subyacente a la visualización del árbol de la vida. Hay más en la teoría de la evolución que el diagrama de flujo de la línea del tiempo. O sea, el árbol de la vida tiene subyacente la teoría de la evolución. Pues bien, el itacate de la clasificación protista, el llamado dilema protista, es que hace una declaración más allá de una especie de ordenado arreglo de nuestros pensamientos sobre la cuestión del origen de los organismos vivos al pasar de procariotas a eucariotas. La afirmación va más lejos, tan lejos que toca la propia teoría de la evolución subyacente a la visualización del árbol de la vida. O sea, hay mucho más de fondo, ¿eh? Es como un iceberg, ¿sí? Ves el piquito, sí, pero el fondo, el piquito es el árbol de la vida y el fondo es la teoría de la evolución. Y hay un trasfondo de eso todavía, ¿no? ¿Sí? Que es el trasfondo cultural, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Hay más en la teoría de la evolución que el diagrama de flujo de la línea de tiempo. Pues todo esto nos lleva, a final de cuentas, a hacer este planteamiento. Principio de integridad. Nada cambia a menos que todo cambie, aplicando la reconstitución imperativa del principio de integridad. ¿Y cuál es este? El principio de integridad es que todo viene en 4 niveles de Pardes, cual 3 en 1 de la triada, como en el diagrama C o en el diagrama T. Parece ser el caso que todo y cada cosa tiende a cumplir ese diagrama C o diagrama T. Es decir, que lo que está impulsando la teoría de la evolución es el imperativo de la reconstitución del principio de integridad, de que todo viene en 4 niveles de Pardes como 3 en 1 de las triadas. Que toda la naturaleza y toda la cultura, dicho sea de paso, parece estar apuntando a una reescenificación de la historia de la creación mosaica, tal como se encuentra en el Breshit, Génesis, versos 1:1 al 2:3. A continuación, cerramos con el itacate del dilema de la clasificación de la protista. Las consecuencias de la enseñanza de la biología en la escuela son enormes. En lugar de enseñar teoría de la evolución ciega, enseñaremos el imperativo de reconstitución del principio de integridad de 4 niveles de Pardes como 3 en 1 de las triadas, como se encuentra en los diagramas C y T. Luego, una cosa, pensándola mejor, permítanme presentar un epílogo en sencillo castellano para que nadie se lo pierda. El diagrama T encuentra personas aprensivas, tal vez debido a la experiencia de la infancia, aprendiendo el teorema de Pitágoras de la escuela primaria, o tal vez porque encuentran los ángulos demasiado agudos y puntiagudos. Todos estos están muy agudos y puntiagudos. Por otro lado, ¿quién le teme a la caja de zapatos de un diagrama C? Porque nada nos hace más felices que esas parcelas cuadradas que nos encontramos a nuestras puertas como si vinieran de la nada. Lo que pedimos por internet, pues.
Pero esto no es lo que voy a decir. Más bien, que la teoría de la evolución parece dar la impresión de que las cosas evolucionan como por casualidad, sin un plan maestro impreso de antemano por causalidad. Por la teoría de la reconstitución, para darle un nombre, lo que se está diciendo es de que no se puede saber cómo evolucionan las cosas en el tiempo si no se sabe desde el principio qué sucede en tiempo igual a cero. El tiempo mismo nace en la creación. Todo después solo sigue el curso. Necesitamos saber la semilla de la vida en el tiempo igual a cero para descubrir más adelante en el tiempo mayor a cero el árbol de la vida. El diagrama T y el diagrama C en tiempo igual a cero es precisamente la semilla del tiempo de la cual las cosas evolucionan en el árbol de la vida. Es decir, la teoría de evolución es solo razón como pensamiento racional, el pensamiento relacional, que, como los cocientes, son válidos para todos los denominadores excepto igual a cero. Y aquí es donde el pensamiento revelacional entra en la refriega, lo dado en tiempo igual a cero. Pero este tema central de la cábala postmoderna ya lo cubrimos en ensayos previos de video, así que lo dejamos aquí. En pocas palabras, la conclusión es de que la teoría de la evolución puede explicar toda la evolución, pero no el origen de las cosas. De ahí el dilema protista, que sin el origen de las cosas de una teoría de la restitución inicial de nuestros amistosos diagrama C y diagrama T, nos quedamos perplejos, como si estuviéramos colgados de una rama de nuestra propia travesura. Pues gracias de nueva cuenta, su seguro servidor Ricardo, y Dios bendiga.